el 7 de agosto, se cumplen la fecha de la desaparición de mi hijo Horacio Oscar García Gastelú, que fue secuestrado en el día de su primer licencia anual. Él era conscripto de la Armada, en la casa de su novia, Azara 1553, junto con su novia, Ada Victoria Porta, delante de los padres, los hermanos. Hubo un allanamiento a la noche y, como los clásicos Ford Falcon, se los llevaron encapuchados, dejando atados y encapuchados a los padres, a los hermanos, a los sobrinos. Mi primer trámite fue ir al edificio Libertad, puesto que mi hijo era soldado de la Marina. Fuimos con mi esposo a denunciar el secuestro. No fue reconocido. Él a la semana pasó a ser desertor. En ningún momento reconocieron que ellos lo habían secuestrado. Ahí empezó mi peregrinar. No existían, ya les habrán dicho todos, los habeas corpus. No había ningún lugar para reclamarlo. Y yendo al edificio Libertad, me enteré que en la iglesia Estela Maris atendía un sacerdote. Me encontré con otras señoras, otras madres. Así fue como la segunda vez que fui, hubo una que se paró y dijo de encontrarnos en la Plaza de Mayo. Fue Azucena. Lo anoté y concurrí ese famoso 30 de abril a la Plaza de Mayo, en contra de la opinión de mi familia, de mi marido, porque me decía: sábado a las 3 de la tarde, ¿qué van a hacer? ¿Con quién te vas a encontrar? Imperaba el miedo, un miedo absoluto en esa época. Seguí concurriendo a la plaza porque para mí fue bueno encontrarme con otras madres que les pasaba lo mismo. Y a los pocos días, lo recuerdo y lo recordamos con mi marido, escuchamos lo que había sucedido en Pilar. Como hacía tan pocos días que se lo habían llevado a Horacio, mi marido quiso ir a ver. Y supimos que inmediatamente la policía había rodeado donde habían colocado la bomba y que no habían permitido acercarse a nadie. Y yo me negué sistemáticamente a que mi marido fuera a tratar de averiguar algo, porque le decía yo a mi hijo muerto: no lo voy a buscar, yo lo busco vivo, ahí no tiene sentido que vayas. Y pasó, sabíamos que no se podía acercar y pasó. Pasaron 25 años de lucha, cuando los antropólogos empezaron a reunirse para las abuelas y empezaron a juntar la sangre. Nosotros fuimos 2 o 3 madres a conocerlos, a saludarlos, y me encontré con Maco, con un muchacho antropólogo y que había sido del Nacional Buenos Aires, igual que mi hija, y él fue el que inmediatamente le dijo a Vera, mi compañera, noticias sobre su hija, es decir, que supo que él sabía que había sido secuestrada en la ESMA. Eso ya habían pasado casi 20 años. Recién Vera supo que su hija, gracias a los antropólogos, tenía un testigo que la habían visto en la ESMA. Nos ofrecieron dar la sangre, dar la muestra de sangre pero no esperábamos ninguna de las 2 nietos, así que en esa época no aparecían los restos, no teníamos ni noción de que se podían rescatar restos y se podían identificar. Igual apoyamos, lo dejamos y periódicamente los visitábamos porque llegamos a ser muy amigos de ellos, hasta que en el año 2001 recibo en el negocio donde estaba trabajando un llamado de Darío Olmos. Yo no lo recordaba con el nombre a él, pero cuando me dijo que era de los antropólogos, le dije: ¿tenés alguna noticia para mí? Sí, me dijo. ¿Puedo ir a verte ahora? Sí. Bueno, voy a llamar a mi marido y vamos inmediatamente. Y yo suponía que iba a tener la misma noticia que había tenido Vera, es decir, que en algún momento alguien lo había visto en algún centro, alguna noticia de ese tipo. Jamás podía soñar que iba a llegar y Maco y Darío me iban a decir: encontramos los restos de tu hijo. Para mí fue el día, después de su desaparición, el día más maravilloso tal vez de mi vida. Para mí fue un éxito. Yo lo tomé como que él volvía en nuestros brazos, como podía volver, y que yo le debía a Dios el habérmelo permitido.
a la ciencia el haber logrado encontrar los ADN que antes no existían, jamás los podíamos haber reconocido, y al trabajo invalorable de los antropólogos, que es algo admirable lo que hacen. Salí contentísima, para mí fue una gloria, e inmediatamente, hasta sin siquiera hablar con mi marido, resolví que a Horacio lo íbamos a llevar a San Justo, que era mi pueblo natal, donde tengo la sepultura de mis padres, mis abuelos, que ahí lo iba a colocar, y le pedí a Darío que me lo entregara él mismo en sus brazos y que yo lo iba a recibir en la Santa Cruz. En todo momento, cuando me hacen hablar de este episodio de Pilar y de Fátima y de esa masacre terrible, siempre digo, yo tengo la suerte de conocer la verdad. Yo, después de tantos años, tuve la verdad, el saber cuál fue el último momento de mi hijo, cómo estaba vestido cuando lo mataron, cómo recogieron sus restos y dónde estuvo hasta el momento de poder ir a descansar al lugar que le correspondía. Pero siempre digo, me falta la justicia. Para eso tenemos abierto un juicio, 4 familias de las que han encontrado sus restos ahí, y espero tener vida y verlo condenados a todas las personas responsables de esa masacre tremenda, no solo de los 30 que estuvieron ahí, sino de los 30.000 desaparecidos. Un juicio para uno ya es un juicio para todos. Estamos parados, estamos luchando, y yo espero tener fuerza para poder lograrlo.